A ver, en resumen, ¿cuál es la postura formal de la sede apostólica, de la Iglesia, pues, en torno al fenómeno Medjugorje? Pues un suceso que comenzó en 1971, hace ya 45 años, pero las revelaciones continúan y la Virgen sigue entregando mensajes a los videntes. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar el fenómeno Medjugorje? Cuando, por ejemplo, Guadalupe, pues del 9 al 12 de diciembre comenzó, se desarrolló, terminó. Lo mismo en Lourdes, en Fátima, ¿no? Comienzan y terminan, pero Medjugorje parece que no tiene fin. Esto es inquietante. ¿Y qué es lo que la Iglesia ha dicho? ¿Y qué es lo que la Iglesia dice en torno a Medjugorje? Ese es el tema de hoy. Quédese con nosotros, acompáñeme. En efecto, ese es el tema de hoy. ¿Qué dice la Iglesia en torno a Medjugorje? Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Vamos a comenzar este programa precisamente haciendo un recuento de las diversas manifestaciones en 1991, la Conferencia de Obispos de Yugoslavia, en 1988, ¿qué dijo la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe? ¿Qué dijo en el año 2007 el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado con el Papa Benedicto XVI? ¿Qué hizo Benedicto XVI en 2010 con respecto al fenómeno Medjugorje? El cardenal Vinko Pulic, arzobispo de Sarajevo y miembro de la comisión investigadora ordenada por Benedicto XVI, ¿qué dijo en 2012? ¿Qué dijo el presidente de la comisión investigadora, el cardenal Camilo Ruini, en 2013? ¿Qué dijo el prefecto para la doctrina de la fe, el cardenal Gerhard Müller? ¿Qué dijo el Papa Francisco? ¿Y qué se dice hoy? Vamos a hacer todo este recuento. Mire usted la postura de la Iglesia en torno a Medjugorje. En la declaración de Zadar de 1991, la Conferencia de Obispos de Yugoslavia sostiene que no puede afirmarse que se esté tratando de apariciones sobrenaturales y revelaciones, y explica que las numerosas reuniones de fieles que acuden a Medjugorje requieren atención y cuidado pastoral para que sea promovida una sana devoción a la bienaventurada Virgen María, de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia. En 1988, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe afirma que, en lo que concierne a las peregrinaciones de índole privada a Medjugorje, esta congregación considera que están permitidas bajo la condición de que no se consideren como un reconocimiento de los eventos, los cuales exigen aún una investigación de la Iglesia. En 2007, el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado de la Santa Sede, declara que todos los peregrinos católicos pueden acudir a Medjugorje, lugar de culto mariano donde es posible expresar todas las formas devocionales marianas. En febrero de 2010, el Papa Benedicto XVI constituye una comisión internacional para evaluar la autenticidad de las presuntas apariciones marianas en Medjugorje, presidida por el cardenal Camilo Ruini. El 14 de febrero de 2012, el cardenal Vinko Pulic, arzobispo de Sarajevo y miembro de la comisión investigadora, da a conocer que el informe estaría concluido para finales de 2012 y agrega: está bajo secreto, nuestro trabajo aún está en curso. El 11 de enero de 2013, el cardenal Camilo Ruini, presidente de la comisión, declara que falta poco tiempo para concluir la investigación y agrega: somos una comisión consultiva, ofrecemos nuestra opinión a la Congregación para la Doctrina de la Fe y después será esta la que decida si hacer o no un pronunciamiento público.
En noviembre de 2013, el cardenal Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, informa a los obispos de Estados Unidos que los clérigos y los fieles no están autorizados a participar en reuniones, conferencias o celebraciones públicas durante las cuales se den por supuestas las apariciones de Medjugorje. El 6 de junio de 2015, en vuelo de Sarajevo a Roma, el Papa Francisco declara que el cardenal Ruini le ha entregado el informe y agrega: estamos ahí para tomar decisiones, después se dirán. Por el momento se dan únicamente algunas orientaciones a los obispos sobre las líneas que hay que tomar. Finalmente, el 12 de junio de 2015, el cardenal Ruini afirma que la comisión concluyó los trabajos en enero de 2014, que entregó el informe a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que a su vez hará una evaluación que será sometida al Santo Padre, y explica que pocos días después, él mismo llevó la relación al pontífice. Esto para comenzar, queridos amigos, para profundizar en el tema, busqué una persona que ha estado en Medjugorje alrededor de 30 o 40 ocasiones diferentes. Es Mauricio Guízar, y quien también ha llevado varios peregrinos a Medjugorje, gente que ahí quiere encontrarse con Dios y con la Virgen María. Querido Mauricio, gracias. Gracias a ti, Roberto. ¿Tú qué dices, que sí o que no? Pues mira, es como lo dijo el cardenal Fernández en su reporte último sobre la postura oficial de la Iglesia, y en aquella filtración que se hizo del reporte del cardenal Camillo Ruini hace como 2 o 3 años, en el que se decía, la Santa Sede reconoce que existe un fenómeno sobrenatural auténtico, porque por muchas circunstancias, por ejemplo, 1, la cantidad de conversiones; 2, la cantidad de vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa que han surgido ahí por cientos, si no es que miles; 3, millones y millones de personas que a lo largo de estos 44 años han llegado a Medjugorje, y la cantidad de gente que se confiesa, que comulga, que regresa a los sacramentos; y 4, el estudio que se ha hecho, los múltiples, porque han sido decenas de estudios científicos que se han hecho a los videntes. Por ejemplo, muchas veces les han puesto cables en el cerebro para ver cómo reacciona su cerebro, etcétera. Para ver, de entrada, que no tengan algún trastorno mental, neurológico, psiquiátrico, ¿no? Claro, ellos son personas perfectamente sanas. Yo he tratado mucho a María Pavlovich. ¿Cuántos son los videntes? Son 6, okay. Son 6. Y yo te puedo decir brevemente, María Pavlovich me parece una mujer, con todo respeto, común y corriente, como cualquiera de nosotros, que tiene su carácter especial como de raza croata, tiene un carácter intenso, pero es una persona que domina su carácter, una persona correcta, una persona simple, sencilla, que es muy espontánea, que no trata de ocultar nada, pero a la vez es prudente. Yo la respeto mucho, tiene cierta enfermedad, que es delicada, y yo le dije una vez: oye María, ¿por qué no le pides a la Virgen que el Señor por intercesión de ella te cure? Y dice: yo no le pido la curación de esta enfermedad a la Virgen, porque si no, no tendría que ofrecerle a Dios. Ella que habla a diario con Nuestra Señora. ¿A diario? Sí, tiene apariciones diarias. De los 6 videntes, cuando la Virgen les termina de dar los 10 secretos a alguno de los videntes, el día que les termina de dar el 10º secreto, a partir de ese día, la Virgen se les deja aparecer diariamente, y se aparece o el día de Navidad, alguno de ellos, o el día de su cumpleaños, una vez al año. ¿El día del cumpleaños de quién? En el caso de Mirjana, por ejemplo. Entonces, hay 3 videntes a los que la Virgen se les aparece solamente una vez al año, y 3 videntes a los que la Virgen se les sigue apareciendo diario.
A los que se les aparece diario es a Iván Dragicevic, a Vitska y a María Pavlovich. Y a Ahí los conoces a todos, mira, yo aquí los tengo. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Ivanka Ivankovic. Ajá. Mirjana Dragicevic. Dragicevic, sí. Jakov Kolo. Santiago Kolo. A ellos tres la Virgen ya les dio los 10 secretos y se les aparece solamente una vez o incluso 2 veces al año, pero no más. Nos tienes que decir qué son los 10 secretos. Sí. Marija Pavlovic. Marija es María Ok, Pavlovich. María Pavlovic. Sí. Vika Ivankovic. Vitska, sí. ¿Cómo? Vitska. Vitka. ¿Es hermana de Ivanka? No. Porque se apellían igual. No, Ivankovic. me parece que son primas por Ah. ahí, algo así, sí. Bueno, allá Ivankovic ha de ser aquí como Pérez o Sánchez, ¿no? Algo así. También, ¿no? Y finalmente Iván Dragicevic. Iván, sí. 5 mujeres y un varón. No, 2 varones y 4 mujeres. Ah, Jacob, Sí. Santiago o Jacobo e Iván. 2 varones y 4 mujeres. ¿Todos viven? Todos viven, sí. Y todos casados. Todos casados. Y todos con hijos. ¿Y residen todos allí en Medjugorje? Por ejemplo, Iván vive en Boston, pero vive una temporada en Boston y otra temporada en Medjugorje. Y los demás prácticamente todos viven cerca de Medjugorje o en Villakovichi, que es un pueblito a un lado de Medjugorje. También María Pavlovich vive un tiempo en Monza, en Italia, y otro tiempo en Medjugorje. Tú conoces muy bien a María Pavlovic, por lo que me dices. Pues sí, bastante bien, he convivido un poco más con ella, sí. Oye, si ella dice que no le pide a la Virgen, que le pide al Señor su curación, pues ya es inútil como ir con María y decirle, dile a la Virgen que me cure a mí. Pues no, ¿verdad? Porque te va a decir, ¿y entonces qué le vas a ofrecer a Dios o qué? No, bueno, es que, por ejemplo, Jacob, cuando había muerto su mamá recientemente, y él en una aparición de la Virgen le mostró a su mamá, y Jacob le dijo a Jacob y a Vitska, solo a ellos dos la Virgen los ha llevado en cuerpo y alma a visitar el cielo, el purgatorio y el infierno. Y entonces, cuando vieron el cielo, Jacob le dijo a la Virgen después en otra aparición, Madre, llévame contigo, quiero irme contigo. Y le dice, hijo mío, para entrar al cielo hay que tener obras, y en estos momentos tus manos están vacías. Entonces, él está encargado de la pastoral de la caridad en la parroquia de Medjugorje, y tiene una oficina, dirige una oficina que se llama Mary's Meals, o sea, los almuerzos o el alimento de María, y él reparte las despensas o la comida a la gente pobre. Ay, Mauricio, acabas de provocar que yo me estremezca. ¿Por qué? Pues con lo que dijiste, pensé de inmediato, tengo yo que tener obras. O sea, servir al prójimo. Claro, es que... Las obras es servir al prójimo. Sí, hermano, es que no es suficiente orar ni no hacer el mal, hay que hacer el bien. Por eso hace 3 días, ahora en la época de Cuaresma, hubo un evangelio donde el Señor dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Y luego dice, aléjense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba enfermo o en la cárcel y no me visitaron. Entonces... Y le preguntan los apóstoles, ¿cuándo estuviste? ¿Cuántas veces lo hicieron? Claro. ¿Por el otro? Lo hicieron por mí. Claro, Dios a cualquiera puede regalarle la salvación en su misericordia, pero nos acercamos más al corazón de Jesús y a través del corazón de María cuando hacemos buenas obras. Jesús no vino nada más a orar por nosotros, sino hizo la obra de salvarnos, de predicar, de hacer milagros, ¿no? Y muestra que nos dio haciendo milagros. Exactamente. Vamos a conocer más a detalle a estos 6 videntes, ya les vamos a llamar videntes. Sí, claro. No supuestos videntes, videntes. Son ¿no? videntes. Sí. Pues de raza croata ellos, ¿no?
Vamos a conocer a los 6. Los 6 supuestos videntes de Medjugorje, todos nacidos en Villakovići, excepto Mirjana, que nació en Sarajevo, son: Ivanka Ivanković, nació el 21 de junio de 1966. Está casada con Rajko Eles y tiene 3 hijos, 2 varones y una niña. Fue la primera en asegurar que vio a la Virgen el miércoles 24 de junio de 1981. Tuvo apariciones diarias que terminaron el 7 de mayo de 1985. A partir de entonces tiene una aparición anual el día 25 de junio de cada año. Vive discretamente al pie del monte Križevac, junto a Medjugorje. Asegura que la Virgen le ha encomendado rezar por la familia. Mirjana Dragicević nació en Sarajevo el 18 de marzo de 1965. Está casada con Marko Soldo y tiene 2 hijas. Sus apariciones diarias terminaron el 25 de diciembre de 1982. Afirma que recibe una aparición de la Virgen el día 18 de marzo de cada año y los días 2 de cada mes. El motivo es para rezar por los que no conocen el amor de Dios. Asegura que la Virgen le ha encargado rezar por los no creyentes, en sus palabras, por los que aún no conocen el amor de mi hijo. Jakov Kolo nació el 6 de marzo de 1971. Quedó huérfano a la edad de 13 años. Se casó en la parroquia del Apóstol Santiago en Medjugorje. En la actualidad vive en Medjugorje con sus 2 hijas y su hijo. Dice que sus apariciones diarias terminaron el 12 de septiembre de 1998 y sostiene que recibe una aparición anual de la Virgen con el niño durante el día de Navidad. Su misión es orar por los enfermos. María Pavlovich nació el 1 de abril de 1965. Se casó en Milán en 1993. Vive en Italia con sus 4 hijos varones, aunque pasa parte del año en Medjugorje. Es a través de ella que la Virgen María transmite los días 25 de cada mes el mensaje a la parroquia y al mundo. Afirma que ve a la Virgen todos los días. Ella ora por las almas del purgatorio. Vika Ivanković nació el 3 de septiembre de 1964. Es la mayor de todos. Se casó en 2002 con Mario Mijatović. Tiene una hija y un hijo. Reside en Knežin Gradac, a 5 minutos de Medjugorje. Asegura que todavía tiene apariciones diarias y que la Virgen María le ha relatado su vida, que ella ha escrito en 3 manuscritos cuyo contenido publicará cuando la Virgen se lo diga. Su oración es por los enfermos. Ivan Dragicević nació en Villakovići el 25 de mayo de 1965. Se casó con Lorraine Murphy en 1994 en Boston, Estados Unidos. Tiene 4 hijos. La mitad del año reside en Medjugorje y la otra mitad en Boston. Afirma que la Virgen se le aparece todos los días y su encomienda es orar por los sacerdotes y los jóvenes. Oye, Mauricio, ¿y son felices todos? Claro que sí, yo los noto felices. Porque si yo viera a la Virgen y platicara, yo sería felicísimo. Claro, pero es que lo que cuentan ellos es que después de un éxtasis de ver a la Virgen, regresan al mundo normal y está feicito. Y a sus problemas diarios de enfermedades, etcétera, y pues anhelan el cielo. Por ejemplo, Vitska es de los 6 videntes es la que es, digamos, como alma víctima, porque se la pasa con enfermedades, tuvo cáncer en la columna, la Virgen la curó, después le vino otra enfermedad, otro problema de los huesos, etcétera, y se la pasa pues enferma intercediendo por los consagrados, que es una de las intenciones por las cuales la Virgen le pidió orar y sacrificarse. O sea, la Virgen le dio una intención de oración y de intercesión a cada uno de los videntes. Mirjana tiene 2 intenciones, una de ellas orar por las almas del purgatorio, también por los consagrados, etcétera, ¿no? Jakov Kolo, orar por las familias y así. Yo conversé una vez con una vidente en Francia de las apariciones de Ile Bouchard. Ile Bouchard, sí. Ya murió ella, la vidente, pero yo conversé con ella porque la entrevisté por teléfono, solo me pidió que no salga mi rostro porque tengo un voto de humildad que le ofrecí a la Virgen. Entonces, la cámara sobre sus manos mientras ella platicaba. Inolvidable para mí que le pregunté,
¿Y qué es lo más bello de la Virgen? Me dijo, sus ojos y su mirada. Oh, sí. ¿Tú le has preguntado algo así a tu amiga María Pavlovic? Una pausa, regreso, a ver si Mauricio los conoce y qué le han dicho. Y también vuelvo para hablar, por supuesto, de los mensajes de Medjugorje. Hablar de los lugares en Medjugorje, ¿no? Cuando uno esté allí, qué es lo que uno puede ver y estar, visitar, etcétera. ¿Qué implica ser un peregrino a Medjugorje? Y finalmente, pues, el fenómeno, ¿en qué consiste, no? Este fenómeno que desde 1981, el 24 de junio, continúa. Volvemos con todo esto. Continuamos, queridos amigos, ya estamos de regreso en Ver y Creer. Oiga, nadie me ha dicho, ¿les gusta la nueva entradita con el muñequito? A ver, escríbame por X, acá se llama Twitter, por Facebook. Dígale, ¿le gusta ese muñequito o lo dejamos como antes? Estoy conversando con Mauricio Guízar, coordinador de peregrinaciones. Ha ido unas 40 veces a Medjugorje. Y es el tema de hoy, ¿no? Medjugorje, los mensajes, el fenómeno, la postura de la Iglesia. Mauricio, los mensajes, a ver, buscamos información, todo, vamos a comenzar con esto y que Mauricio nos comente más. ¿En qué consisten los mensajes? Porque toda aparición mariana tiene un propósito. Guadalupe dice, traigo a mi hijo a presentárselos, ¿no? Y no se angustien, no estén tristes, yo soy su madre. Lourdes pide oración, etcétera. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el propósito de Medjugorje? Vamos a ver los mensajes. El mensaje de Medjugorje se dirige en un primer momento hacia los católicos como una llamada a la conversión de quienes han olvidado una serie de prácticas como la lectura diaria de la Biblia, la oración diaria en familia o comunidad, la confesión frecuente, el ayuno corporal y darle la importancia central a la Eucaristía como presencia viva y auténtica de su Hijo entre los hombres. En un segundo momento, se dirige hacia los no católicos con la intención de hacerles reflexionar en la vida personal de cada uno para darle la oportunidad al Dios del amor, que se hizo presente en la persona de Jesucristo, de que colme hoy, en medio de sus dolores y afanes cotidianos, el ansia de alcanzar la plenitud ya desde esta vida. Entre ambos destinatarios existe un puente, una responsabilidad muy grande de los católicos hacia los no creyentes, ya que la Virgen María pide en Medjugorje una oración seria y exigente, unida de un ayuno importante, por aquellos que aún no conocen el amor de mi Hijo. El mensaje de Medjugorje consistiría en una escuela de vida cristiana para el hombre de hoy, con el que la Virgen María presenta de modo cercano y maternal un programa de trato con Dios en el seno de la Iglesia a través de la oración, los sacramentos, la lectura de la palabra y el sacrificio, programa que se da a conocer a través de los supuestos mensajes que entrega a los supuestos videntes, a cada uno de ellos con una periodicidad diferente y encargándoles diversas misiones por las que deben rezar. Además, la Virgen María habría revelado 10 secretos. Hasta ahora, 3 de los videntes conocen los 10 y 3 de ellos solamente conocen 9. Cuando la Virgen revele todos los secretos a los videntes, ella dejará de aparecerse definitivamente en la tierra, según ha dicho, hasta la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Estos 10 secretos podrían ser una continuación de los secretos de Fátima y de Garabandal. Finalmente, el mensaje de Medjugorje insiste en la oración, pues como la Virgen habría dicho, el creyente de este siglo ya no ora y la fe no puede mantenerse viva sin la oración. O sea, es muy intenso, te decía yo, el propósito. Si todo eso implican los mensajes,
Sí, claro. A mí me tocó hace 4 años hablar con el segundo de la Congregación para el Clero, no quiero dar ahorita el nombre, que estaba entonces. ¿De Bosnia-Herzegovina? No, en Roma. De la Santa Sede. En Roma, porque tuvimos una audiencia con él. 4 sacerdotes que pertenecen al grupo Reina de la Paz y un servidor. Y señor arzobispo nos dijo, es que al Santo Padre Francisco no le gusta mucho la cosa de que la Virgen se aparece en determinada hora, 5:40 de la tarde, y que esté dando mensajes seguido los días 25. Oye, ¿no le gusta mucho? Como que decía, la Virgen no tiene una oficina de telegramas, ¿te acuerdas? Sí, la Virgen no es cartera, dijo el Santo Padre. Pero yo lo interpreto así, de que hay un fenómeno sobrenatural en Medjugorje, lo hay, porque si no la Santa Sede lo hubiera cortado. Sí. Y un fenómeno sobrenatural que viene de Dios, porque a veces proviene del maligno, ¿no? Y de que los éxtasis son auténticos de los muchachos, sí, porque cuando están despierta una persona, las ondas que emite su cerebro son distintas que cuando duerme. Cuando una persona duerme, emite ondas delta el cerebro. Si una persona está despierta y su cerebro emite ondas delta, quiere decir que su cerebro está muriendo, está por tener un infarto cerebral. Y los chicos, está comprobado con todos esos estudios con los cables y las máquinas tan sofisticadas que les han hecho, que estando despiertos su cerebro produce ondas delta. Y la primera vez que les hicieron esa prueba, los científicos gritaban, se están muriendo, su cerebro se está muriendo. Y qué casualidad que los 6, cuando tenían apariciones juntos, exactamente en el mismo instante, sin voltear a verse entre ellos, caían de rodillas y al mismo instante rezaban el Padre Nuestro y las Aves Marías y al mismo instante salían del éxtasis. Entonces, científicamente comprobado que hay un éxtasis. Entran los teólogos y dicen, esto es de Dios, pero sobre los mensajes lo que yo puedo decir es lo siguiente, con base en mi humilde experiencia. La Virgen manda mensajes mensualmente como un recordatorio del Evangelio. Los mensajes de Medjugorje son constantes, pero no nos dicen nada que vaya más allá de la doctrina. Nos habla de la conversión, del ayuno, de la penitencia, de la Santa Misa diaria, de cómo Dios nos ama, de cómo el demonio busca tentarnos y destruirnos, tanto dentro de nuestra alma como exteriormente influirnos, el mundo cómo se está perdiendo. Son simples recordatorios sencillos, pero muy claros sobre cómo el cielo quiere que cambiemos de vida para nuestro bien. Ahora, respecto a los 10 secretos, pues nadie sabemos cuáles son, porque son secretos. Pero que ha revelado 9. La Virgen ha revelado, a 3 videntes les ha revelado los 10, a los que nada más tienen 1 o 2 apariciones al año. Y a los otros 3 videntes que siguen viendo a la Virgen diario, que tienen aparición diaria, les ha revelado ya 9. Okay. Cuando a cualquiera de ellos les revele la Virgen el 10º, por lo que ha pasado con los otros 3 videntes, intuimos que dejarán de tener apariciones diarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misión de cada vidente es distinta, aunque son un grupo de oración, como un grupo de trabajo para el cielo. Cada uno tiene un plan distinto de parte de Dios y una misión distinta, ¿no? A María Pavlovich, que creo que es la con la que más conoces, ¿le has preguntado cómo es ella? ¿Cómo es la Virgen María? Sí. ¿Le has preguntado? Bueno, yo no le he preguntado, pero en conferencias donde he estado escuchándola a ella, ha dicho que es la mujer más bella que existe, que tiene sus ojos azules. Claro, en África se aparece la Virgen con su tez morena y sus ojos negritos. Nuestra madre hace una evangelización inculturizada, ¿no? Como decía San Juan Pablo II. Al vidente le habla en su lengua vernácula. Claro, en Guadalupe se aparece mestiza. Y le habla en náhuatl a Juan Diego. Claro, y para unir, y habla además en árabe, porque menciona el nombre Guadalupe.
Ok. No Tecuatlazupe ni nada, como Ajá. dicen Guadalupe, ¿no? Y a Bernadette Soubirous en Lourdes le habla en francés. Y le No, dice, en el dialecto de la zona, ya ni en francés. sí, además. Sí. Bonjour, mademoiselle. ¿no? Sí. Y a los niños en Fátima en portugués, Exactamente. en portuñol, Exactamente. en portugués. Y a ellos en croata En croata, sí. y con ojos azules croatas. Claro, con su tez blanca, sí. Y a veces lleva al niño Dios cargando en sus brazos. En algunas navidades lo ha mostrado, pero la mayoría de las veces que lleva al niño Dios lo lleva tapado cargándolo, ¿verdad? ¿Sabes? Porque esa es una aparición cristocéntrica, no está centrada en la Virgen. Lo importante no es ir a ver un vidente o no es estar presente en una aparición, lo importante es hacer lo que la Virgen pide, ir a misa, confesarse y adorar a Jesús Eucaristía. Eso es lo más importante. ¿Sabes cómo puedo yo explicarme que la Virgen María a veces tenga a Jesús bebé en sus brazos o niño, cuando que sabemos que fue crucificado y murió, de adulto, ¿no? Claro. Porque una vez conversando con una vidente, bueno, supuesta vidente en Irlanda, Mary, me dijo que la Virgen le mostró el cielo y que en el cielo no hay pasado, presente y futuro, sino que hay un presente continuo, constante. Entonces, en el cielo, como todo es un presente constante, tú puedes acudir a momentos de la Natividad, la Sagrada Familia en la casa de Nazaret, la Pasión, la Crucifixión. Órale. Y esa es la única manera en la que me puedo yo explicar que a veces la Virgen María se pueda aparecer solita, como en Guadalupe, o con su hijo en brazos, como a veces en Medjugorje, ¿no? Mira qué misterios, Mauricio. Claro. No, es que también ha sacado mucho de onda a toda la jerarquía eclesiástica, en el buen sentido, que una aparición haya durado 44 años. La única que ha durado así tanto tiempo que yo recuerde fue la aparición a la vidente Benita Rencourel en Laus, en Francia. Fue en el siglo XVII y fue aprobada 400 años después. ¿Pero cuánto tiempo duró el Duró fenómeno, el más de acontecimiento? 50 años. Más de 50, continuaban las revelaciones. Las revelaciones, claro, la vidente obedeció al pie de la letra, se recluyó, tuvo los estigmas de la pasión de Cristo, tuvo revelaciones, apariciones, profecías, pero fue muy, muy discreta. Y también los chicos de Medjugorje han sido muy discretos en eso y muy obedientes a la iglesia. Si nuestro amable público se pregunta, ¿y cómo es Medjugorje? ¿No? ¿Y qué hay allí? Bueno, investigamos para usted. Mire, los lugares, o sea, ¿qué sitios hay allí en Medjugorje en donde uno puede estar? Mire usted. Medjugorje es un pequeño pueblo localizado en la parte suroccidental de Bosnia-Herzegovina, cerca de la frontera con Croacia, un país de población minoritariamente católica y de mayoría cristiana ortodoxa y musulmana. En este lugar, en el año de 1981, el día 24 de junio, fiesta de la Natividad de San Juan Bautista, 6 niños afirmaron que la Virgen María se les había aparecido. Desde aquel momento, las supuestas apariciones no han dejado de sucederse, prácticamente sin interrupciones, hasta nuestros días. En Medjugorje se encuentran 3 lugares principales de peregrinación. El monte Podbro, la colina donde comenzaron las apariciones, situado en la aldea de Villakovići, a poco más de 1 kilómetro de la parroquia de Medjugorje. En este monte se han colocado una serie de esculturas de bronce que representan los misterios del Santo Rosario. En la parte más alta hay una imagen de la Virgen María hecha en mármol blanco que fue traída de Corea del Sur. El monte Križevac, o Monte de la Cruz, un poco más alto que el primero, está coronado por una enorme cruz de concreto de 13 metros de altura que se percibe desde varios kilómetros de distancia. Esta cruz fue levantada allí por los habitantes de Medjugorje en 1933, en memoria de la muerte de Jesucristo, acaecida 1900 años antes.
En este monte, en el que varias esculturas de bronce representan las estaciones del Vía Crucis, los videntes vivieron multitud de apariciones de la Virgen María cuando el ejército prohibió el acceso al monte Podvro. La parroquia de Santiago Apóstol, sencilla en su arquitectura y sobria en su arte, aunque impresionante por sus grandes dimensiones, por haberse edificado en un pueblo tan pequeño cuando Medjugorje aún era desconocido, incluso para la mayoría de yugoslavos. Sus dos torres se levantan imponentes ante la ausencia de cualquier otro edificio, pues no existe en este poblado ninguna otra edificación más alta que esta iglesia. En su interior, la sencillez absoluta, libre de ornamentos y adornos, solo tiene lo elemental: el altar, el sagrario, las bancas, dos imágenes, una de Santiago Apóstol, patrono de Medjugorje, y una de la Virgen de Lourdes. Algo que no puede pasar inadvertido es la gran cantidad de confesionarios instalados al exterior de la parroquia y la enorme, asombrosa cantidad de peregrinos que pueden esperar largo tiempo para participar del sacramento de la reconciliación. Esos son los lugares cuando uno tiene la gracia de estar en Medjugorje. ¿Y qué decir acerca del fenómeno, no? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Cómo es que ha ido evolucionando? Porque también ha evolucionado, sí, Mauricio. Como que al principio los mensajes eran un tema y después no otro tema y últimamente... O sea, todo esto, después de otra pausa breve, volvemos así. Continúo, queridos amigos, conversando con Mauricio Guízar. Él es coordinador de peregrinaciones. En tu vida has hecho como 90, creo que ya llevas, ¿no? Más o menos. Y a Medjugorje como la mitad, ¿no? No, como unas 30 por ahí. Como por unas ahí más 30 a Medjugorje. O sea, dominas el sitio, dominas el lugar. Oye, Mauricio, dinos algo más de los lugares, ¿no? Cuando llegas allí, ¿qué se hace en Medjugorje? Bueno, se llega a la Santa Misa en la parroquia, que normalmente las misas y las adoraciones eucarísticas martes, jueves y sábados, y la adoración de la Santa Cruz los viernes, que lo pidió la Virgen, se hacen en la capilla abierta en la parte de atrás, donde caben miles de personas. Se rezan los 15 misterios del Santo Rosario subiendo el monte Podbordo, se reza el Santo Vía Crucis subiendo el monte Križevak. Y precisamente la cruz que se encuentra para conmemorar los 1900 años de la muerte de Cristo, para el año santo 1933 sobre el monte Križevak, muchas veces la gente la ha visto echar rayos de luces, de colores, ha girado sobre su propio eje vertiginosamente o se ha convertido en la silueta de la Virgen, ¿no? Oh. Aunque lo importante de ir a Medjugorje no son los signos externos, es lograr un clic, un encuentro con Cristo a través de nuestra Madre Santísima, mediadora, y a través de eso cambiar la vida. La Virgen pide conversión. Por ejemplo, en el mensaje del 25 de febrero de este año, nuestra Madre Santísima, ahorita quisiera leerlo, ¿sí? Porque es muy importante. O sea, ¿te inquietó ese mensaje? ¿Te Me impactó? gustó porque la Virgen, es que para muestra basta un botón. La Virgen dijo, 25 de febrero del 2026, queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito nuevamente a ofrecer sus vidas a Dios para que Él los guíe hacia la resurrección por medio de su conversión personal. Ahí está un resumen de Medjugorje, conversión personal. Hijitos, Dios está cerca de ustedes y atiende sus oraciones, pero ustedes están adormecidos. Ándale. Adormecidos. Por eso digo que Medjugorje es una escuela de oración y conversión gradual. Los mensajes han evolucionado. Bueno, no creo que se pueda evolucionar en este tema, pero ¿han cambiado? Pues, de tono, de contenido. A veces la Virgen ha hablado un poco fuerte. No, el propósito es el mismo, la conversión, pero la Virgen dice, hijos, ayúdenme
a la salvación de la humanidad con su ayuno, oración y penitencia y la oración de ustedes. La Virgen les ha dicho a todos los miembros de la parroquia de Medjugorje, a todos los parroquianos, ustedes van a cargar una cruz más pesada que el resto del mundo porque ustedes deben de interceder y reparar por la salvación del mundo de un modo especial y por mis intenciones. ¿Dirías que es así como la corrección o la orientación de una madre hacia su hijo? Efectivamente. ¿Sí? Y una además, madre que enseña a orar también. Y que nos previene de los peligros. La Virgen muchas veces ha dicho, hijos, estén atentos porque Satanás quiere destruirlos a ustedes, quiere quitarles la paz, quiere quitar la unidad familiar, quiere quitar la pureza en los niños y en los jóvenes. La Virgen ha dicho, hace falta en otras palabras, una pastoral de los jóvenes porque los jóvenes están en peligro de perderse con muchas cosas de impureza, etcétera, ¿no? Ay, Mauricio, vamos a tomar, a ver, mucho de lo que hemos dicho usted, ¿cómo lo podemos resumir? Desde que comenzó la primera aparición de la Virgen María allí en este país que hoy se llama Bosnia y Herzegovina, y a lo que le puedo llamar el fenómeno Medjugorje. ¿Cómo lo resumimos? Mire. Medjugorje es en el seno de la Iglesia Católica un evento de posibles apariciones marianas que estuvo bajo una investigación canónica que ya ha concluido. Se trata de supuestas apariciones de la Virgen María que se habrían iniciado el 24 de junio de 1981 en el pequeño poblado de Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina, y que al día de hoy seguirían sucediendo según relatan los supuestos videntes, 4 mujeres y 2 varones de edades de entre 10 y 16 años al inicio del acontecimiento. Desde 1981, de Medjugorje se han derivado una serie de hechos constatables en los millares de testimonios, vocaciones de conversión y de curación relacionados con el evento, al punto de que se trata de un fenómeno espiritual que ha llevado hasta este pueblo a millones de peregrinos venidos desde países de los 5 continentes y que a su vez se han llevado a sus lugares de origen la espiritualidad allí vivida, derivada de los supuestos mensajes de la Virgen María. La duración del evento, la periodicidad de las apariciones, la apertura de los supuestos videntes y los tiempos en que se está sucediendo convierten a Medjugorje en el primer posible caso de apariciones marianas susceptible de investigar con todos los medios y conocimientos disponibles al día de hoy, tanto científicos como teológicos, mientras está sucediendo y no una vez que haya terminado, como es el caso de apariciones marianas anteriores. Ay, Mauricio, urge ir. ¿Cuándo vamos? Pues primero Dios para el 1 de septiembre. Ah, sí, ya, vámonos. Sí, a Medjugorje. Comenzaríamos en París. Después, ahí está la túnica de Nuestro Señor en Argenteuil, está la Catedral de Notre Dame, está la capilla de la Medalla Milagrosa. Después iríamos a Chartres. Donde está el velo de la Virgen María. El velo de la Virgen y esa catedral majestuosa, hermosísima. Gótica, impresionante. Sí. Después iríamos a Nevers, donde está el cuerpo incorrupto de Santa Bernardita. Después Paray-le-Monial con las apariciones del Sagrado Corazón, a Santa Margarita María. Luego el Santo Cura de Ars, que está incorrupto, cerca de Lyon. Después iríamos a las apariciones de la Salette, Nuestra Señora de la Oye, Salette. ya van allí 3 o 4. Después de la Salette continuaríamos a San Maximilien la Saint-Baume con las reliquias de Santa María Magdalena. Amiguísima mía. Sí, que es parte de la ruta del Camino de Santiago, es otro camino Ahí está del su sur tumba de Francia. Santa María Magdalena. Sí, sus reliquias. No se ve su cuerpo, su esqueleto, pero su cabeza, su cráneo, sí. Sí, está claro expuesto que a la sí. veneración. Claro que sí. Después de ahí continuaríamos a Génova, está Santa Catalina Ahora de Italia, Génova, o sea, Francia, Italia. la catedral hermosísima, y antes una parada en Mónaco, la catedral de Mónaco. Mónaco, Sí. el país más pequeñito del mundo. Exactamente, más chiquito que el El Vaticano. Vaticano. Después iríamos precisamente a una aparición de la Virgen que se llama San Damiano entre Génova y Milán.
donde hay un agua milagrosa en Nuestra Madre Santísima, un sacramental muy, muy hermoso. Catedral de Milán, después de Milán iríamos a Cremona a visitar la catedral y el taller donde trabajó Stradivarius haciendo aquellos violines. Continuaríamos hacia Venecia, pero antes visitando la Rosa Mística en Montichiari con el agua milagrosa. Venecia, repito, con la Catedral Basílica de San Marcos. Después de Venecia entraríamos a Eslovenia para, atravesando Eslovenia, llegar a Croacia con Terzat, el primer lugar donde los ángeles llevaron la casa de la Santísima Virgen desde Nazaret, y después de Terzat hasta Loreto, donde se encuentra actualmente. De ahí bajaríamos a Zadar, que es el lugar donde se encuentra la tumba con el cuerpo incorrupto del anciano Simeón que recibió al niño Dios. ¿En qué lugar? Zadar. ¿Qué país? Croacia. Croacia. A ver, estoy anotando Mónaco, Eslovenia, luego Croacia. Croacia, sí. Oye, ya llevo 5 países. Sí. De Zadar. No ciudades, países. De Zadar pasaríamos a Split, con el centro histórico que es el antiguo palacio del persecutor de cristianos por excelencia, Diocleciano. Split es Croacia. Sí. Y atravesamos ya Bosnia y Herzegovina con Medjugorje. A ver, ¿no está de paso otro país que es la República de Montenegro? Hacia abajo. ¿Y vamos ahí? Sí, porque después ahí está el icono de Nuestra Señora de Filermo. Sí, 3 días en Medjugorje, bajamos a Dubrovnik, otra vez a Croacia, la perla del Adriático, bellísima, donde está la Catedral de San Blas, el patrono de los enfermos de la garganta. Seguimos hacia Montenegro, en Podgorica, donde está una catedral con un arte bizantino exquisito, moderna, pero con ese arte antiguo. Después de ahí pasamos a Albania. De Montenegro pasamos a Albania, a Tirana, la capital. Wow. Vamos de pasito con una parada breve en Tirana. 7, 8, ya llevo 8 países. Sí, es la tierra de la Madre Teresa, Albania. Y de donde salió el icono de la Madre del Buen Consejo, que está en Genazzano. En Genazzano, sí. Al que acudió a venerar el Papa León XIV al día siguiente de su elección. Exacto. Y de ahí atravesamos hacia Grecia, a Meteora, los monasterios. Los monasterios colgantes de Meteora. Wow. Iríamos a visitarlos, una maravilla. Bueno, en Grecia, por supuesto, Atenas, ¿no? Sí, un día entero en Meteora y después nos vamos a Atenas a visitar el Areópago. Y la Acrópolis. La Acrópolis, el Partenón, el lugar en el Areópago donde predicó San Pablo, es un lugar santo. Y la ciudad de Atenea. Claro. Que me cae bien Atenea. Y de ahí volamos a París, México, 18 días, del 1 al 18 de septiembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 países. Francia, Italia, Mónaco, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania y Grecia. Y Grecia, primero a Francia. ¿Del cuándo a cuándo? Del 1 al 18 de septiembre. Es un viaje inédito, nunca lo habíamos hecho terminando con Grecia. Ajá. Entonces, pues es la novedad. Y los monasterios de Meteora, que es una Medjugorje, Meteora. Habitados por monjes, especial. Sí, habitados desde hace 900 años. Entre las montañas, de un monasterio al otro, con una cuerda enorme, una canastita para cambiarse panes y quesos y olivos. Eso. El precipicio allá. Y a veces se sube a una canastita un monje y se lo cambian. Madre mía. Sí. Qué bárbaro. 9 países, 1 al 18 de septiembre. Concretamente en Medjugorje, sí. El sitio de las apariciones, ¿cuántos días? 3 días. 3 días en Medjugorje. 3 días, sí. Pues vámonos, hermano. Del 1 al 8 de septiembre. Llevamos capellán, sacerdote, ¿verdad? Claro, claro. Todo el recorrido y todo incluido como siempre. Así es. Aéreo, terrestre, impuestos, propinas. Excepto las comidas del mediodía, pero en Medjugorje sí es pensión completa, con los alimentos de mediodía. Pues véngase usted con nosotros, vamos a Medjugorje, vamos a encontrarnos con Dios, vamos a encontrarnos con la Virgen, vamos a orar, vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a ser mejores personas de lo que hemos sido, mejores personas para Dios, para los demás y para uno mismo también,
mejores personas para uno mismo. Y pidámosle que nos ayude a ser dignos hijos de María. Así es. Pues llame ya, ¿no? Yo creo cuanto antes porque esto se va a llenar, ¿no? Sí, primero Dios. Gracias, Mauricio. Gracias a ti, hermano. Y gracias a usted por el favor de su atención. Mire, como dice mi mamá, el remedio, el trapito, el frasquito y deténgamele aquí tantito. O sea, le hemos hablado del fenómeno, los videntes, Medjugorje, los lugares y además lo llevamos. Le agradezco el favor de su atención. Le abrazo de todo corazón. Le deseo que Dios le guarde. Gracias.